Dios bendiga y Dios guarde a cada uno de los oyentes en esta hora. Quiero presentar en esta ocasión un resumen de la lección número 26 de nuestro leccionario bíblico, cuyo tema es implicaciones de la ascensión de Jesús y su retorno triunfante. Implicaciones de la ascensión de Jesús y su retorno triunfante. Tenemos por aquí una lectura bíblica en Hechos capítulo 1, versículo 9 y 10, y tenemos una lectura adicional en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Quisiera en esta hora solamente resumir esta lección bíblica para beneficio de todos nosotros. Dice implicaciones de la ascensión de Jesús y su retorno triunfante. En esta hora estamos considerando el momento en que Jesús fue ascendido luego de su resurrección. Nosotros sabemos que luego de la resurrección de Cristo, Él estuvo durante 40 días apareciendo a distintos de sus seguidores, de sus discípulos, antes de hacer una ascensión final al reino de los cielos. Nos dice Hechos capítulo 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En esta ocasión Jesús está en el monte de las Olivas y aparece por última vez de estos 40 días a sus discípulos, dándole órdenes de que vayan a Jerusalén y de que esperen en Jerusalén allí la presencia, la venida del Espíritu Santo. Los discípulos le dicen a Jesús si él había de restaurar el reino de Israel en ese tiempo, porque todavía, estoy hablando de Hechos capítulo 1, versículo 6, porque ellos todavía esperaban una liberación política, todavía ellos esperaban un Mesías que les liberara políticamente. La respuesta de Jesús fue clara, fue directa: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola autoridad. Y el versículo a continuación dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo le dice a los discípulos que no le corresponde a ellos saber lo que Dios ha puesto en su sola potestad, y que la liberación política no es la prioridad de Cristo ni de Dios, es la liberación espiritual, es la liberación del pecado, lo que Cristo vino a traernos en su primera venida a la tierra. Dice el versículo 9 que dimos lectura, que habiendo dicho estas cosas, las que he mencionado anteriormente, en presencia de ellos Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Encontramos que la ascensión de Cristo fue un hecho real, visible, en presencia de muchos testigos que se encontraban en el monte de las Olivas en ese momento dado. Cristo ascendió desde el monte de las Olivas, y podemos encontrar un paralelismo entre la ascensión de Cristo y su descenso.
Dice que Jesús ascendió desde el monte de las olivas en el pasaje que hemos estado estudiando. La Biblia dice en Zacarías 14:4 que volverá al monte de las olivas y que él pondrá sus pies sobre el monte de las olivas en su segunda venida. Él ascendió personalmente. Y Malaquías 3:1 dice que él regresará personalmente también. Fue recibido en una nube. Y Mateo 24:30 dice que regresará sobre las nubes. Y ascendió glorioso. Y Mateo 24:30 también dice que él regresará con poder y gran gloria. De manera que hay un paralelismo en que Jesús ascendió y de la manera que ascendió, que es lo que le dicen los ángeles, este mismo Jesús que habéis visto, así mismo como le habéis visto ir, así regresará. De manera que la ascensión de Cristo nos habla de una segunda venida del Señor. Cristo había dicho en Juan capítulo 14, versos 2 y 3, que si me fuere, prepararé lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La resurrección de Cristo es un hecho claro, es un hecho positivo. Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Primera de Corintios 15, 16 y 17. De manera que la resurrección era necesaria para que pudiera haber la ascensión. Fíjense que todo tiene su momento y su lugar. Cristo nace primero, luego Jesús predica su mensaje, enseña su mensaje, luego Cristo muere en la cruz del Calvario. Para que pueda haber una resurrección tiene que haber una muerte. Cristo murió y luego ascendió y luego resucitó, y luego en este hecho, en este caso vemos que Cristo ascendió al cielo. Los ángeles le dicen a los varones que están allí: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De manera literal, de manera personal, de forma visible. De esa misma manera Cristo ha de regresar en una segunda venida. De manera que la ascensión de Cristo tiene como implicación su regreso final a la tierra. Ahora vemos que Cristo fue ascendido en gloria, pero quisiéramos considerar el pasaje de Filipenses capítulo 2, el versículo 5, donde el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El apóstol Pablo hace un llamado a los creyentes de Filipenses y por ende a los creyentes de todas las edades y a cada uno de nosotros, para que en nosotros esté el sentir que hubo en Cristo. Él dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Este verso bíblico nos habla de la deidad de Cristo de una manera clara y de una manera irrevocable para todo el que cree que la Escritura es la inspiración de Dios que nos ha dado. Fíjense que dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Nadie, absolutamente nadie puede equipararse con Dios excepto Cristo. Cristo tenía, no solo era la forma de Dios, sino que era igual a Dios y no se aferró a ser igual a Dios. Cuando Cristo decidió venir a nacer en un pesebre, a morir en una cruz, Cristo no puso por excusa o por pretexto el que él fuera igual a Dios. Hay un contraste en este caso con la realidad del hombre. Cuando el hombre fue tentado en el huerto del Edén, una de las
cosa que le dio la serpiente a la mujer en Génesis capítulo 3, versículo 5, es que cuando el hombre comiera del árbol prohibido iba a ser similar a Dios. El ser similar a Dios fue una de las tentaciones que el hombre no pudo vencer. Quiso ser similar a Dios cuando cayó de la gracia, cuando fue tentado y se dio a la tentación. Uno de sus deseos fue ser similar a Dios. Cristo no puso por pretexto ser igual a Dios. Él sí era igual a Dios. Sin embargo, se humilló a sí mismo para salvarnos a nosotros. Nosotros vemos también en la caída de Lucifer, en Ezequiel capítulo 28, versículo 17, y en Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14, que Lucifer era un ángel de luz, un querubín que Dios había creado, pero él quiso ser igual a Dios. Él deseaba ser como Dios, quiso engrandecerse. La Biblia dice que el que quiera engrandecerse será humillado. El que se engrandece será humillado y el que se humilla será ensalzado. Cristo lo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 12, y Lucas capítulo 14, versículo 1. Aquellos que se quisieron ensalzar han sido humillados, pero Cristo quiso humillarse. Él quiso sufrir en la cruz. Él quiso tomar forma de hombre siendo Dios. Dice el versículo 13, el versículo 2, siguiendo la línea de lo que llevaba, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó, es lo que se conoce en la teología como la kenosis. O sea, el kenosis es un término, una palabra griega que significa vaciamiento. Cristo se vació de su gloria. Cristo abandonó su gloria. La Biblia dice que el hombre no puede ver a Dios y morir. Cuando el profeta y el gran legislador Moisés le dijo a Dios que quería ver su gloria, que quería ver su rostro, Dios le dijo: no hay hombre que me pueda ver y vivir. Dios no le permitió a Moisés verlo porque no quería, no era el momento tampoco de la muerte de Moisés, y Moisés, siendo un gran siervo de Dios, no podía Dios y vivir. Cristo, si hubiese venido en toda su gloria, no lo hubiésemos podido ver, pero Él se despojó de esa gloria para tomar forma de hombre, para tomar forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo prefirió sufrir, hacerse pobre, como dice el apóstol Pablo, para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Él se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, la muerte más cruenta, la muerte más vergonzosa, la muerte más vil, fue la que Cristo tuvo para salvarnos a nosotros. Pero Jesús había dicho que Él se humilla, será ensalzado, y el que se enaltece sería humillado. Y la Biblia nos dice en este mismo pasaje de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, nos está hablando sobre la humillación de Cristo, sobre ese despojamiento que hizo Cristo de su gloria para hacerse hombre, para hacerse obediente, para hacerse el siervo sufriente del que hablamos semana atrás. Pero aquí el versículo 9 nos dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que los demonios no pueden sostenerse ante el nombre de Jesús.
Por eso es que cuando se reprende un demonio se hace en el nombre de Jesús. Porque Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Para que el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humillación de Jesús le trajo su exaltación. La exaltación de nosotros nos trae la humillación, porque es mandato bíblico, porque es ley de Dios que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Cristo se humilló con una obediencia única. Cristo se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz. Tomó forma de hombre siendo Dios. Se despojó de su gloria. Se humilló hasta lo sumo, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo también. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. La ascensión de Jesús tiene como implicación el que Cristo ascendió al cielo, el que Cristo fue a preparar lugar para nosotros, para, como dice en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, para que donde Él esté, nosotros también estemos, con la promesa de que Él ha de venir, ha de regresar a buscar una iglesia. Él ha de regresar triunfante, ya no como el siervo humilde, humillado, sino como Dios lo exaltó, con un nombre sobre todo nombre, con un reconocimiento que Jesucristo es el Señor. Señor en hebreo es Kyrios, que significa dueño, que significa amo, significa que nosotros le debemos una obediencia total. La gente le dice Señor, pero no lo consideran el Señor de su vida. No lo tienen, el Señor, no tienen el señorío de Cristo en su vida. Le llaman Señor, pero solamente con su boca. Cristo, Dios dijo en un momento dado, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Le dicen Señor, pero no lo obedecen, no lo tienen como Señor de su vida. Uno de los requisitos y el requisito para la salvación de nuestras almas es nosotros reconocer a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Eso fue lo que Dios dijo, que le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las profundidades debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cristo no se afejó a lo que Él era, a lo que tenía derecho, a lo que tenía derecho propio, a lo que tenía derecho por su mérito, por lo que Él era. No, Él se entregó para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Él ascendió triunfante, pero los ángeles le dijeron, no estés mirando al cielo. No podemos embelezarnos nosotros mirando al cielo. Tenemos nosotros que ocuparnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en cumplir la misión que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas, para cumplir la misión que Dios ha dado. Si usted tiene vida, es porque Dios le dio vida. Dios le dio vida porque tiene un propósito, porque tiene un plan con su vida. Porque Dios tiene una agenda consigo, con usted, como la tiene conmigo y la tiene con cada ser viviente. Solamente que nosotros queremos vivir la agenda de nosotros.
y echar de lado la agenda de Dios. Pero la implicación de la ascensión de Cristo es que Dios el Padre aceptó el sacrificio de Cristo como válido, lo aceptó como suficiente para la salvación suya y para la salvación mía, y prometió que un día, de la misma manera que Él ascendió en forma visible, en forma personal, en forma gloriosa, Cristo ha de descender a buscar una iglesia, y Cristo ha de venir a reinar en este mundo. Pero primero nosotros tenemos que permitirle el reinado de Cristo en nuestro corazón, el reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, para que entonces cuando Cristo venga, nosotros podamos ser levantados con Él, no por mérito que nosotros tengamos, sino por la gracia maravillosa de Cristo, porque nos es aplicado el sacrificio de Cristo a nuestra vida, y porque somos aceptos ante la presencia de Dios, porque Cristo nos ha dado la bendición y nos ha dado el poder y nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras imperfecciones. El amor de Dios ha sido grande sobre de nosotros. Y en esta hora nosotros te decimos, amigo, nosotros te decimos, hermano, reconoce a Jesucristo como Señor de tu vida, como único y exclusivo Salvador de tu vida. Ahí está la esperanza de cada uno de nosotros, en lo que Cristo hizo por nosotros, no en lo que nosotros somos, porque lo que nosotros somos no tiene ningún valor si no fuera por el valor que Dios ha puesto en nuestras vidas por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Las implicaciones de la ascensión de Cristo es su retorno triunfante, Él ha de venir. Cristo, Dios prometió en el huerto del Edén a Adán que Él habría de enviar un Mesías, un Redentor, un Salvador. Y la promesa de Dios puede haber tardado 6,000 años, pero Dios la cumplió. Dios cumplió lo que prometió. Cristo dijo que venía, y podrá tardarse desde la perspectiva de nosotros, porque de la perspectiva de Dios, Dios actúa en su tiempo perfecto. Desde la perspectiva de nosotros podemos considerar que se tarda. Él no se tarda. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, porque Él está dando oportunidad para que los amigos, los hermanos se arrepientan, para que arreglemos nuestra vida con el Señor, porque el propósito de Dios es salvar al pecador, salvarnos a nosotros, salvar a la humanidad. Dios te bendiga, mi amigo, Dios te bendiga, mi hermano, y confía, espera, confía en el Señor, porque lo que Dios ha prometido, a su tiempo, Dios lo hará. Padre, te doy gracias en esta hora por cada hermano, por cada amigo que pueda haber escuchado esta reflexión, este resumen de la clase. Permite que el Espíritu Santo toque los corazones y las vidas. Permite que el propósito tuyo se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y si alguna vida quiere entregarse a ti, ha decidido reconciliar o entregar su vida a ti, que tú la recibas como has recibido a nosotros, y que tú le ayudes a perseverar, y que tú le ayudes a seguir hacia adelante. Y a lo que estamos, Señor, en las manos tuyas, sosténnos y guárdanos, porque no es por nuestra propia fuerza, sino por la fortaleza del Espíritu Santo que podemos estar en pie. Gracias, Señor.
glorifícate como tú quieras hacerlo. Dios te bendiga y Dios te guarde.